Buenos Buen días, día, profe. profe. Buenos días, Dios les bendiga. Buenos días, Dios les bendiga. Buenos días, Dios les bendiga. Buen día, profe. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Ya, profe. Dios les bendiga, jóvenes. Buenos días, profe. Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanos. No estén rapeando, muchachos. Ahorita vamos a clase. Bueno, miren pues, muchachos, antes de empezar, voy a hablarles acerca de la evaluación. Todavía, o sea, estamos bajo la idea de que lo vamos a hacer como ustedes me dijeron, que es un trabajo, ¿ya? Eso fue lo que me habían dicho ustedes y yo quiero echarle la mano y está bien, me parece bien. Pero, yo me imagino que hoy vamos a hablar con las autoridades acerca de cómo será el mecanismo de evaluación. Y entonces, si hay alguna modificación, pues se las digo y usted los ponemos de acuerdo cuál sería la mejor manera de trabajarlo. Siempre voy a pedir su opinión. Y entonces, por cualquier cosa, yo se los aclaro porque de repente hay una orden, pues yo tengo que acatarla, pero al momento seguimos con que va a ser un trabajo. Ahora, el trabajo, miren, pues el trabajo tendría que ser de toda la semana para la evaluación. Me imagino yo. Jóvenes. Sí, o sea, como una tarea. Ajá, como una Fue tarea. el día lunes para entrar el día viernes. Ajá, por ejemplo. Sí, así sería. Como el profe de viernes nos estaba comentando que hoy vamos a tener reunión a las 4 de cómo van a proceder con los exámenes. Ajá, pues por eso les digo, por eso les dije que hoy vamos a tener reunión con las autoridades y con base a lo que diga las autoridades, nosotros lo trabajaríamos, acataríamos cómo lo harían, ¿ya? Entonces, por eso es que les hago esta salvedad porque obviamente yo doy mi palabra y para que vean que es mi intención cumplirla, ¿ya? Entonces, está en pie todavía que va a ser un trabajo, pero con base a lo que nos digan las autoridades hoy, entonces ya yo les digo, nos ponemos de acuerdo. Todavía tenemos mañana, ¿verdad? Bien, tenemos uno mañana. Sí, profe, todavía tenemos. Entonces mañana aclararíamos bien cómo está el asunto. ¿Les parece, jóvenes? Sí, profe, no tengo. Sí, profe, está bien. Ok. Bueno, hoy, como son 3 periodos, tengo 3 actividades para trabajar con ustedes. En una... Profe, son solo 2. Sí, profe, solo 2. Sí, son 2 periodos, pero son 3 actividades. ¿Ya? Entonces, la primera, mire, pues les voy a decir de cuáles son las actividades para que ustedes me digan cuál es el orden, porque de todas maneras tenemos que hacer las 3. En una vamos a escribir. En la otra, aunque cueste a veces leer lo de 365 días para ser más culto. ¿Ya? Es que la intención es que usted aprenda más de la vida. Y lo último va a ser leer una obra de teatro. Una pequeña obra de teatro. ¿Ya? Entonces, no sé con cuál quieren que empecemos. Escribir. Así como dijo usted, profe, este orden. Escribir, profe. En ese orden. Ok, va. Empecemos escribiendo, pues. Voy a poner en la pantalla lo que vamos a copiar. Pero no vamos a copiar todo, solo vamos a hacer resúmenes de lo que aparece ahí. Bueno.
Vamos a donde están las funciones, aquí. Es que hay funciones de lenguaje. Funciones de lenguaje. Y ahí solo vamos a colocar el cuadro. Ya, como ya vamos a leerlo, pero no vamos a escribir. Solo vamos a hacer el cuadro. Voy a leerlo. Como ya conoces de otros cursos, o sea, lo que han estudiado anteriormente, en función del elemento predominante, en el proceso comunicativo hablamos de funciones de comunicación. ¿Ya? Recuerden que están los elementos de la comunicación, que está el emisor, el receptor, el mensaje, el código. Con base a cuál de esos tiene mayor énfasis, cuál de esos es el predominante, con base a eso hay funciones. ¿Ya? Entonces, vamos con las funciones. Van a encontrar a veces que con otros autores tienen un nombre parecido. Por ejemplo, aquí donde dice emotiva o expresiva, van a encontrar que dicen, por ejemplo, admirativa, por ejemplo. ¿Ya? Apelativa es, bueno, aquí sí aparece la otra de conativa, que de repente encuentran ustedes que dicen que es conativa. ¿Ya? Bueno, entonces hacemos el cuadro como está ahí. Les voy a mostrar para cuántos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hablo de los elementos, ¿no? Entonces 6 de largo y 3 de ancho, ¿ya? De 3 por 6 sería el cuadro. Visualicen cómo están las palabras y en función de eso dejan los espacios en los cuadros. Me avisan cuando ya empiezo a dictarles, porque vamos a hacer resumen. Profe, ¿Qué manda? hay que hacer el cuadro, hay que dibujarlo. Ajá, hay que dibujar el cuadro. ¿Cuántos espacios dejamos de abajo? Son 6 para abajo. 1, 2, 3, Sí. 4, 5, 6 y 3 para acá. ¿Ya? Hace el espacio que calcules vos que puede hacer para escribir cosas como estas, ¿vieron? Ya. ¿Ya? Va. Aunque vamos a hacer resumen, pero siempre es bueno dejar espacio Va, gracias, profe. para servirte, hermano. Ya, profe. Ok, Ya, profe. ok, está bien. Bueno, démosle pues.
Primero, ya saben, ¿verdad? Función, rasgo de los mensajes y ejemplo. Vamos a empezar con la emotiva o expresiva. Vamos a colocar entre paréntesis. Yo sé que uno de los temas que vimos es la eliminación de paréntesis, pero los paréntesis nos sirven para visualizar. Entonces, ya sabemos que lo que va a estar entre paréntesis va a ser el elemento de la comunicación en que se enfoca o en que se basa. En este caso sería emisor. Se basa en el emisor. Emisor entre paréntesis. Bueno, luego transmite estados de ánimo, sentimientos, opiniones, en cuanto al mensaje. En cuanto al mensaje. Ok, entonces, si se centra en el emisor, ¿quién es el emisor? A ver, ¿quién es el emisor? ¿Quién da el mensaje, no? Quien da el mensaje. Entonces, quien da el mensaje siempre va a hacerlo en primera persona, o sea, cuando el tema trata del emisor, entonces va a ser en primera persona. ¿Cuál es la primera persona? Yo y nosotros. Esa es la primera persona. Yo, primera persona en singular, y nosotros, primera persona en plural. Yo en singular, nosotros en plural. Entonces, primera persona. Vamos colocando las viñetas, pues, los rasgos de los mensajes. En primera persona, hay exclamaciones. Las exclamaciones, ¿qué signos tienen? ¿Qué signos tienen las exclamaciones? Signos de admiración. Signos de admiración, ¿ya? También van a haber oraciones desiderativas o dubitativas. ¿Cuáles son las desiderativas? Las desiderativas son las que tienen que ver con deseos. Ojalá. Ojalá que remonte su vuelo más que el cóndor y el águila real. Ojalá. ¿Ya? También van a haber interjecciones. ¿Qué son las interjecciones? Son las llamadas oraciones unimembres, o sea, de un solo miembro. Por ejemplo, cuando decimos hola, o a veces tiene más palabras, pero es porque es una expresión. Por ejemplo, bienvenido, bienvenida, ya que va junto y pues, pero interpreta dos palabras. Entonces, desiderativas son de deseos, ojalá, espero, deseo, ¿ya? Y dubitativas que indican duda, ¿ya? El ejemplo sería, en este caso, me duele la cabeza, ¿a qué grupo pertenecería de los que acabamos de mencionar en las viñetas? ¿A cuál pertenecería? Exclamativa. Exclamativas. Me duele la cabeza, ¿sí? Exclamando, ¿verdad? Muy bien. ¿Dudas en la función emotiva o expresiva? No, profe. Ok. ¿Apelativa o conativa? Apelativa o conativa. Centrado en el receptor.
Ahora, el emisor tiene la intención. El emisor tiene la intención. Esto vamos a tener que escribirlo completo. Tiene la intención de obtener algún tipo de respuesta de él. Algún tipo de respuesta de él. La apelativa se va a centrar en la segunda persona. O sea, ese es, colocamos ahí, segunda persona. O sea, se va a centrar en ella. No significa que no existan los demás. No, que es que se centra en la segunda. En la primera se centra en lo que siente la primera persona. Me duele la cabeza. ¿A quién? A mí. Ya, me parece, por ejemplo, ojalá que llueva. Yo estoy deseando que llueva. ¿Ya? La primera persona. En cambio, aquí en la segunda persona, aunque es el emisor, la intención o lo importante va a ser la segunda persona, ¿ya? Porque está enfocada en esa persona. Los rasgos de la función apelativa son oraciones interrogativas imperativas. ¿Cuáles son las interrogativas? Aquellas que indican pregunta, que van entre signos de interrogación, interrogativas. Y las imperativas son aquellas que dan una orden o un ruego, una súplica. Ya esas son imperativas. ¿Por qué? Porque está pidiendo que alguien más haga algo. ¿Ya? Vamos. Uso de vocativos. Pero volviendo a lo de oraciones interrogativas. ¿Qué estás haciendo? Juan, ¿qué estás haciendo? Marta, ¿qué estás haciendo? Imperativo. Tráeme la silla. Juan, tráeme la silla. Ana, tráeme la silla. ¿Ya? En este caso, el ejemplo es, Ana, no toques ese botón, por favor. Incluso el tono puede cambiar, dependiendo cómo lo queremos mencionar, ¿verdad? Si es la mamá de Ana o el papá de Ana, va a decir, Ana, no toques ese botón, es un orden. Si es un hermano o una hermana, pues, Ana, no toques ese botón, por favor. Así en buena onda, ¿no? ¿Ya? Pero se dése cuenta que en unos puede significar una orden y en otro un ruego, una petición. ¿Ya? ¿Dudas en la apelativa o conativa? Ninguno, profe. Ok, hermanos, gracias. Cada vez que la palabra vocativo significa la utilización de un nombre, de invocar a alguien, ¿ya? Eso es vocativo. ¿Ya? Bueno, vamos ahora con la metalingüística. Centrada en el código. Centrada en el código. ¿Ya? Es la función que predomina en los mensajes que hablan del propio código. Es la función que predomina en los mensajes que hablan del propio código, o sea, del propio conjunto de signos. En este caso podemos hablar del mismo, de que se tratan hablan del idioma, ¿ya? Bueno, vamos a ver rasgos de los mensajes. Hablan en tercera persona. El idioma español es una lengua compuesta de varias influencias de diferentes reinos o civilizaciones. Entonces, estoy hablando en tercera persona. La primera persona soy yo, la segunda persona son ustedes
y la tercera persona de quien estoy hablando, que en este caso estoy hablando del idioma. Entonces, por eso que se habla del código. ¿Qué tipo de oraciones tiene? Oraciones enunciativas. ¿Ya? Que explican, ¿verdad?, de qué se trata. Bueno. Ya, denotación, dice que tiene que ver con algo que representa. En este caso el idioma, ¿verdad? El idioma es representado por códigos. El ejemplo, los pronombres personales átonos son un ejemplo de restos de la flexión casual. ¿Cuáles son los pronombres personales átonos? Aquellos que no tienen un acento. Entonces, la metalingüística va a hablar del código. Grábense eso. La metalingüística va a hablar del código. Fática. Centrado en el canal. El mensaje tiene como finalidad verificar que la comunicación está llegando correctamente. O simplemente establecer contacto entre emisor y receptor. Eso ocurre mucho en estas clases que tenemos virtuales, que hace, lo consiste en verificar si la comunicación se está dando. Por ejemplo, cuando usted llama por teléfono y dice aló, ¿sí? ¿En qué puedo servirle? ¿Me entiende? Ese aló es con la intención de indicar que sí se está estableciendo la comunicación. ¿Ya? Vamos pues, empleo de repeticiones. ¿Aló? ¿Aló? Hola, hola, hola. 1, 2, 3, probando, probando. 1, 2, 3, ¿me entienden? La fática está corroborando si el canal está haciendo su trabajo eficazmente. 2, interrogación retórica. ¿Saben ustedes qué es retórica? La retórica tiene varias connotaciones. La retórica es la ciencia, si vemos de poesía, es la ciencia de las reglas, de la belleza. Retórica también se le llama al uso simbólico de algo, que también se llama eufemismo. ¿Alguien sabe qué es un eufemismo? Jóvenes, ¿alguien sabe qué es un eufemismo? Qué raro, muchachos. ¿Qué manda, Dulce? No escuché. No sé qué significa.
Ok. Veamos, pues, por ejemplo, si alguien vamos a tomar un café, ¿qué realmente está diciendo? Profe, ¿Qué un manda? eufemismo no es como una indirecta, ¿no? ¿Un eufemismo? Mm, sí, es una indirecta, pero pero es que es como un uso general, que todos lo interpretamos como tal, aunque no se diga. Por ejemplo, yo le digo, vamos a tomarnos un café. ¿Qué realmente estoy diciendo? Vamos a conversar. ¿Ya? Y así hay un montón de cosas que se dice una cosa, pero realmente significa otra. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué otro ejemplo de familia? Como Vamos a ver. Yo ahorita solo me acordé de ese, pero vamos a buscar. Reducción de personal. ¿Qué quiere decir eso? Despidieron, ¿verdad? Que los van a La edad dorada o la tercera edad. ¿Qué significa? Jóvenes. la vejez, no, La vejez. Pasar a mejor vida. morir, Morir. no, Persona con capacidades diferentes. Ya. Bueno. Entonces, es una manera de decir las cosas, como dijo aquel, de manera indirecta, ¿verdad? ¿Ya? Vamos a ver, pues. Volvamos a lo de la fática. Los ejemplos que tenemos es sí, hola, se me oye, ¿ya? ¿Dudas en la fática? no, profe. Ok, vamos ahora con la poética. Se centra en el mensaje, ¿ya? En sí. Y en este caso lo importante no es tanto aquello que se dice, sino cómo se construye, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, la manera simple de decir las cosas, que sería el mensaje, sería, por ejemplo, si usted le dice a la novia, te extraño. Simple. La manera poética, diría, mis ojos, mis brazos, han sentido la falta de ti, por ejemplo. Entonces, dije lo mismo, pero construida la oración de otra manera. ¿Ya? Esa es la manera poética de decir las cosas. Como me hace bien estar contigo, le dice usted a la novia. Otra forma de decirlo es, yo soy mejor persona cuando estoy contigo. Una manera poética de decir las cosas. traen muchos recuerdos, profe, de esas oraciones. ¿Verdad que sí? Es ya, por ejemplo, uno para la suegra. ¿Cuál sería para la suegra? No, para la suegra. Se me ocurren otros también. El empleo dice, es la función predominante en la literatura. Por eso la literatura tiene esa forma de hablar, ¿verdad? El empleo de recursos literarios. Cuando hablamos de empleo de recursos literarios, hablamos de las figuras, por ejemplo, ¿cómo se llama? Hiperbatum, perdón, la hipérbole,
¿Cuál otro? El sinécdoque, el símil, ¿ya? Todas esas figuras se utilizan para escribir de forma poética. También la rima. Y elementos connotativos, ¿verdad? Que representan algo. ¿Ya? Ejemplos. ¿Qué es poesía? Dices, mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. ¿Ya? Esa es una función poética. ¿Me dicen cuándo? Ya, profe. Ok, referencial. Centrada en el contexto, ¿ya? Esta tiene que ver con lo que rodea a los elementos de la comunicación. Centrada en el contexto. Es una función inherente a la comunicación. Es una función inherente, o sea, no se puede separar de la comunicación. En la que la importancia está fuera de esta, o está alrededor de la comunicación, ¿ya? Está fuera de esta y en la que se representa objetivamente una realidad, en la que se representa objetivamente una realidad. Se emplea la tercera persona o de oraciones impersonales. ¿Cuál es una oración impersonales? Se llaman aquellas donde el verbo no lo ejecuta una persona. ¿Ya? El ejemplo que aparece ahí, está lloviendo. Llueve. Llover no es un verbo que ejecute una persona. ¿Ya? Anochece. Eso no lo hace una persona. ¿Ya? Tono enunciativo. Explicando, ¿verdad? Veamos ahí. El agua hierve a 100 grados. El agua hierve a 100 grados, es un ejemplo. Está lloviendo. Voy. Ahora, ¿cuál es el segundo que dijimos que íbamos a trabajar? Era el de los 300. La lectura, creo. Ah, la lectura de los 365 o la obra de teatro.
El de 365. Ok, los 365, muy bien. Ya nos falta poco para el cambio de periodo. Cuatro minutos nos quedan de tiempo, profe. Ah, ok, sí, nos quedan 2 minutos, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de la Torá. Cuando se termine, pues vamos a hacer otro. ¿Alguien sabe qué es la Torá? No, profe. Ok. Son los libros de las leyes. Ajá, es que son los primeros libros de la Biblia. Lo que pasa es que es el libro sagrado que utilizan los judíos. Y es un libro sagrado de verdad, porque son los libros que Dios le dejó al pueblo de Israel. ¿Ya? Entonces, pero esos libros se les llama, al conjunto de esos libros se llama la Torá. De eso vamos a hablar ahorita. No sé quién quiera leer, aunque ahorita sí ya nos queda un minuto. Entonces voy a terminar esta sesión y voy a empezar la otra.